Buen día con todos. En esta ocasión vamos a iniciar esta sesión de videos dedicados a la geotecnia computacional con el programa Rockdata, el cual es la base para los demás porque vamos a sacar los parámetros del macizo rocoso. En taludes, en algunas ocasiones va a estar conformado por suelo, pero la mayoría de veces vamos a llegar al macizo rocoso. Y en tunelería ni se hable porque siempre se va a atravesar esta parte de los macizos rocosos. Sin más, comencemos. Mi nombre es Elvis Alcántara, sean todos bienvenidos. Este video va a estar dividido en tres partes. La primera vamos a hablar sobre la teoría de las ecuaciones, la segunda vamos a ver la aplicación del programa en la versión 4 y la tercera va a ser ya en la última versión, la versión 5. Muy bien, para comenzar vamos por el inicio. ¿Recuerdan en un video pasado donde analizamos cómo se comportan los materiales homogéneos? Llegamos a deducir las fórmulas del criterio de Moore-Coulomb, en donde siempre los materiales se van a comportar linealmente en base al esfuerzo normal, la cohesión que tenga el material y el ángulo de fricción interna. Vamos a encontrar siempre su sigma cisaliante. Pero ya para macizos rocosos es otro tema, porque a lo largo de los años se dieron cuenta los investigadores que cuando cambiábamos el tamaño de la muestra cambiaba la resistencia. ¿Por qué sucedía este fenómeno? Porque cuando cogían las muestras, por ejemplo, lograban llegar hacia la matriz homogénea, o sea, al bloque de roca intacta, sin discontinuidades, llevaban al laboratorio, va a salir una resistencia X. Pero ya luego, cuando llevaban otro tamaño de muestra o llevaban una muestra con discontinuidades, esta muestra tenía menos resistencia porque presentaba planos de debilidad. E incluso ya para todo el macizo rocoso, el cual posee un sinnúmero de discontinuidades, esta resistencia va a ser menor. Siempre se va a generar entonces esta curva. Y a lo largo de los años ya los investigadores trataron de encontrar una fórmula para ejemplificar esta curvatura. No sería hasta el año de 1980 donde el doctor Everhook junto a Brown desarrollarían ya el primer criterio de Hooke y Brown, que sería esta ecuación, la cual a partir de los años se ha ido modificándose hasta llegar a esta ecuación, que es la más reciente del año 2002 de Hooke y Carranza. Como podemos ver, la ecuación está en términos de sigmas principales, sigma 1 y sigma 3, y también aparecen unos nuevos factores. Vamos a repasar primero las simbologías. Cada vez que veamos un sigma va a ser las resistencias. Si tienen los subíndices 1 y 3 van a ser las resistencias principales tanto mayor como menor. Si ven el sigma pero con una C pequeña, ese significa la resistencia a la compresión inercial. Y como subíndice, si es que ven una I, va a significar del bloque de roca intacta. Por ejemplo, sigma sub CI va a significar la resistencia a la compresión inicial del bloque de roca intacta. También estamos viendo unas letras MSA. La M es la constante de Hooke y Brown para los materiales, dependiendo del tipo de material. Es un relacionador entre resistencias. MI va a ser la constante de Hooke y Brown para bloques de roca intacta. Y para macizos rocosos siempre se utiliza la M como subíndice, pero en este caso, para no ser MM, le he puesto la B. MB va a significar la constante de Hooke y Brown, ya, pero para todo el macizo rocoso. El S y el A van a ser constantes dependiendo de cómo se comporta el macizo rocoso en tanto a su blocosidad y a sus condiciones de discontinuidades. Ya lo vamos a ver en sus ecuaciones. Aquí están sus fórmulas. MB, S y A. Van a ver que siempre van a encontrar las letras G, S, I y D. Para encontrar entonces estos factores MB, S, A, vamos a ver el tema ahorita del G, S, I y el D. En primer lugar, el G, S, I tiene una historia bien interesante porque a la hora de crear el criterio, los investigadores se dieron cuenta que necesitaban una constante que mida cómo se está comportando el grado de libertad del macizo rocoso, cómo se comporta la blocosidad y sus condiciones de discontinuidades. Para ese entonces ya existía el famoso clasificación geomecánica de Winiarski en su última versión del 89. Así que en esas épocas se lo incluía a la RMR como un factor para encontrar la constante del GCI. El GCI significa Geological Stretch Index, el índice geológico de resistencia. Pasaron los años y el autor Everhook se dio cuenta de que no era tan exacto utilizar el RMR. ¿Por qué? Porque el RMR tenía 5 valores, vamos repasando: resistencia a la compresión inercial, RQD, espaciamiento de las discontinuidades, condiciones de las discontinuidades y agua subterránea. Por ejemplo, el agua subterránea no era necesario para medir este factor que estaba buscando él, que era la blocosidad y condiciones de discontinuidades nomás. Entonces, ya a partir de los inicios de la década de los 90,
intentó buscar una forma ya de apartarse del RMR, así que más o menos por el año 94-95 creó el primer cuadro de GSI, el cual era un cuadro visual que los geólogos podrían utilizar para encontrar un número del 0 al 100 que represente este grado de libertad del macizo rocoso. ¿Y a qué se refería el Dr. Everhook con grado de libertad? Pues suponía que cuando el macizo rocoso tenía un GSI 0 significaba que sus bloques de roca intacta, sus pequeños granitos que conforman al macizo rocoso, se podían trasladar o rotar uno con otro en cualquier dirección, en cualquier grado de libertad. Pero ya cuando ya tenían un número 100, este macizo rocoso ya no podían sus bloques de roca intacta trasladarse libremente en cualquier dirección, sino estaban controlados por discontinuidades. Cuando estuve en mi vida universitaria me interesé harto por este mundo de la geomecánica, y un paper me llevaba a otro. Si es que están ustedes también interesados, en la parte de los comentarios voy a dejar el enlace de descarga de los papers. Son unos cuantos nomás, los principales nomás, los he resumido, que les va a ayudar también si es que les interesa a ampliar sus conocimientos. A lo largo de los años también ha habido algunos aportes, por ejemplo a finales de la década de los 90, unos investigadores en Grecia, Paul Marinos y me parece su hermano, estaban investigando túneles en una zona de rocas flysch demasiado disturbadas. Él quería aplicar en su investigación el criterio de Hooke-Brown, pero el criterio de Hooke-Brown, su primera tabla era solo para materiales homogéneos. Así que contactó al Dr. Everhook y entre ambos llegaron a validar una nueva tabla de GSI para materiales tipo flysch y bien disturbados. Pasaron los años y el Dr. Everhook se dio cuenta de que estaba siendo utilizado el GSI de manera muy indiscriminada, como él lo menciona. ¿Por qué? Porque ya lo utilizaban como si fuera una libre clasificación geomecánica. Ya no querían utilizar otros métodos, el RMR, el RQD, ya no querían utilizarlo, solo utilizaban la tabla de GSI, lo miraban, no solo los ingenieros geólogos, sino cualquier otro tipo de ingenieros, cogían la tabla, lo miraban cómo estaba el macizo rocoso, lo comparaban con la tabla y ya escogían ya. Ya incluso llegaban a veces a clasificar al macizo rocoso si es bueno o malo, etcétera, de acuerdo solo al GSI. Pero esa no era la función inicial del GSI, simplemente era un parámetro que necesita otros más para ser caracterizado, el macizo rocoso en sí. Así que en el año 2007 sacaron un paper en donde ya daba algunas premisas de cómo realmente utilizar el GSI y dónde no utilizarlo, ¿no? También por esa época todos los investigadores querían encontrar la forma de linearizar, cuantificar el GSI, porque como ya veíamos, habían algunos ingenieros que querían utilizar el criterio Hooke-Brown, pero no encontraban la forma de utilizar bien la tabla. Querían encontrar a base de otras clasificaciones geomecánicas, encontrar el valor de GSI. Anteriormente había una fórmula descartada que me pareciera RMR más 5 o menos 5 igual a GSI, ¿no? Aquí hay un paper, por ejemplo, que también va a estar dentro de la lista de papers, y se dio cuenta así, ¿no?, de que necesitaban los ingenieros utilizar el GSI más ampliamente. Así que en el año 2013 el Dr. Everhook se decidió cuantificar el GSI para otros investigadores y presentó una nueva tabla, que la ven aquí. Esta nueva tabla ya también de paso ya limitó la aplicación del GSI, eso lo vamos a ver dentro de poco, pero si se dan cuenta ahora el GSI ya tiene líneas paralelas. ¿Por qué? Porque antes él mismo menciona de que esas líneas que parecían ábacos, que nadie encontraba la secuencia real de qué significaba, cuál era su ecuación de parecía un ábaco, lo había hecho simplemente así al azar, no significaba algo, unas líneas al azar lo había creado. Pero ahora el mismo autor, no, entonces es válido, también ya lo hizo paralelas, y entonces ahora sí ya se puede cuantificar más fácilmente. Lado vertical, ¿qué clasificación mecánica también mide la blocosidad del macizo rocoso? Espaciamiento de discontinuidades, grado de fracturación, etc. Exacto, el RQD. Entonces en el lado vertical también se puede colocar la línea del RQD, pero entre dos, y al lado de arriba, que medía el grado de condiciones de discontinuidades, ¿qué criterio, qué clasificación geomecánica también mide las condiciones de las discontinuidades? El más difundido, exacto, es uno de los criterios del RMR, el valor 4, condiciones de discontinuidades, se la colocó ahí. Este parámetro también tiene subparámetros como la persistencia, apertura, rugosidad, relleno y alteración de las discontinuidades. También se le puede aplicar en la parte superior a las condiciones de discontinuidades de versiones anteriores del RMR del 76 o también el JR sobre JA del Q de Barton.
Y entonces, en base a estas dos escalas, tanto vertical y horizontal, el valor final del GCI sería igual a 1.5 condiciones del 89, si es que queremos utilizar la versión 89, más un medio del RQD. Y a esta, el doctor Everhook dijo que ya ahorita entonces cualquier otro ingeniero también cercano a la rama de las ciencias de la geología, por ejemplo ingenieros civiles, etcétera, pueden utilizar el GCI libremente. Si es que no se pueden calibrar bien a la tabla general, entonces ya lo pueden cuantificar en base a estas dos clasificaciones geomecánicas bien difundidas. La tabla también, la tabla inicial creada por Everhook y Marinos en su primera edición, que aparece en el RockData 4, ya lo vamos a ver, también ha sido modificada en el 2007 en su último paper, y ya también se encuentra en el RockData 5, en donde antes habían simplemente 8 clasificaciones y ahora hay 11 clasificaciones para tipos Flesch. El GCI aún no está cerrado, incluso en el futuro puede cambiar. Hay algunos huecos de investigación todavía que necesitan afianzarse. Por ejemplo, uno de estos temas de investigación es el tema de la escala. No es igual un talud que caracterices con el GCI, un talud de vial de 5 metros, que una mina a cielo abierto de 500 metros. Los bloques que parecen enormes en un talud vial de 5 metros, en la escala de 500 metros de una mina a cielo abierto, van a parecer pequeños granitos. Así que cómo influye este factor escala también falta investigar, cómo introducirlo en la ecuación. Y como les comenté, esta última tabla del GCI del 2013 se diferencia de la otra anterior que aparece en el RockData 4, la de 2013 aparece en el RockData 5, porque los niveles de blocosidad han sido eliminados, el superior y el inferior. ¿Y por qué ha sucedido esto? Como les mencioné, en el 2007 se dio cuenta el Dr. Everhook que estaba utilizando indiscriminadamente el GCI, y había unos tipos de macizos rocosos en donde ya no cabía utilizar el criterio de Hook y Brown. ¿Dónde no se pueden utilizar? Pues en la parte superior, donde los macizos rocosos tienen bloques de roca intacta demasiado grandes, en donde el comportamiento del macizo rocoso va a ser controlado ya por las discontinuidades, ya no por el tema de rotación y traslación de los bloques de roca intacta. Ahí el doctor Everhook ya recomienda utilizar mejor el criterio de Barton-Bandis, porque el macizo rocoso está controlado por discontinuidades. Entonces eliminaron la parte superior, y la parte inferior, el macizo rocoso tiene tantas discontinuidades, al contrario, que ya se comporta homogéneamente, y así que ahí menciona mejor en esa zona ya utiliza el criterio de Moore-Coulomb. Entonces parte inferior también eliminada, y de ese modo se soluciona ese problema de tratar de utilizar el GCI para todo. Muy bien, regresando a las ecuaciones, ya vimos el GCI. El D es el factor de disturbación, desde un grado 0 hasta un grado 1, qué tan disturbado está el macizo rocoso. ¿Y a qué nos referimos con disturbación? Pues imagínense un macizo rocoso totalmente sin intervención antrópica, donde sus discontinuidades, las discontinuidades cerradas y las discontinuidades escondidas todavía están juntas, no están separadas. El macizo rocoso tiene mayor resistencia. ¿Qué es lo que pasa si es que viene una obra antrópica? Puede ser una excavación mecánica o voladura. Estas ondas sísmicas lo que van a hacer es que estas fracturas se abran y el macizo rocoso pierda resistencia. Así que este factor es lo que hace es medir eso. Y por ejemplo, aquí está en la tabla tanto para taludes como para tunelería, en donde se da unas premisas como aplicar este valor de disturbación. Pero tanto en el RockData 4 y en el RockData 5 vamos a ver que va a aparecer una señal de emergencia abajo diciendo no utilices el factor de disturbación a todo el macizo rocoso, sino sonifícalo. Porque ya han habido estudios en donde se ha aplicado el factor de disturbación a todo un macizo rocoso, por ejemplo en minería a cielo abierto, y el talud salía demasiado inestable. Y este criterio, como les menciono, solo se aplica en donde el macizo rocoso ha sido disturbado. A 100 metros no ha sido disturbado aún. Normalmente lo que se hacía, por ejemplo en el programa SLY, para zonificar el D era crear capas. Por ejemplo, 1 metro, disturbación en la cara superior del talud, 1, ahí va bajando otro metro, disturbación 0.9, 0.8, así, etcétera, ¿no? Por ejemplo, la nueva versión del SLY ahora lo que hace es automáticamente ya puedes, si quieres que el factor de disturbación varíe con la profundidad, ya lo puedes aplicar directamente. Pero siempre va a salir ese mensaje de advertencia de no aplicarlo a todo el macizo rocoso. Pero de igual manera, el GCI también tiende a variar la resistencia si es que se varía de un número a otro, pero eso
como les menciono, con el entrenamiento se puede mejorar, pero el D a veces por error de un 0 a un 1 puedes menospreciar demasiado el macizo rocoso. Incluso hay un paper que va a estar también en la tabla de papers del 2013, en donde unos investigadores han realizado un estudio variando el D y el GCI y se dieron cuenta que varía mucho, ¿no? Así que tengan mucho cuidado con estos valores de GCI y D. Muy bien, regresando a las ecuaciones, MB, S y A estaban en función de GCI y D. MB también estaba en función del MI, el cual es la constante de Hooke-Brown para los materiales. Hay tablas, si es que no se pueden realizar ensayos triaxiales, en donde se puede buscar qué tipo de roca es y ahí te aparece tu número. Por ejemplo, si es una lutita, tiene un valor de 4, si es una fibolita, tiene un valor de 26. Es un relacionado a resistencias que varía entonces según el tipo de roca. Si es que tienen la posibilidad de realizar ensayos triaxiales, de estos ensayos se puede calcular el MI y también se puede calcular la resistencia a la compresión inicial del bloque de roca intacta con estas fórmulas de acá, en donde el autor recomienda un mínimo de 5 ensayos para que sea un buen resultado. O también la resistencia a la compresión inicial del bloque de roca intacta se puede sacar directamente de análisis de compresión inicial. Si es que no se cuenta con eso, se puede hacer también, hay tablas de comparación según ensayos de carga puntual. También se puede aplicar el famoso martillo Smith para sacar según la marca del martillo. Hay martillos que te soportan también valores hasta 250 megapascales. Otros, por ejemplo este que tengo aquí, van de un rango de 10 a 70 megapascales, etcétera, ¿no? Que son más exactos. O si no, se puede utilizar la tabla de Brown, que ven acá, en donde los materiales están divididos desde el más débil hasta el más fuerte, los famosos R's, R0, R1, R2, R3, R4, R5, R6. Y ahí nos da unas premisas, ¿no? Por ejemplo, se puede dividir esta tabla en dos partes, del R2 por abajo y el R3 para arriba. El R2 por abajo significan materiales plásticos que se pueden hundir, deformar con, por ejemplo, R0 con el dedo o al máximo R3 con un golpe firme de martillo geológico. O de R3 para arriba ya son materiales frágiles en donde con un golpe de martillo fijo ya no se va a hundir, sino que se va a fracturar. Con R4 ya necesitamos más de 2 golpes de martillo, R5 ya hasta unos 10 golpes de martillo y R6 ya incluso no lo logras a fracturar el macizo rocoso por más martillazos que lo des. El problema de esta tabla es que no todos los profesionales tenemos la misma fuerza o el mismo martillo. Por ejemplo, hay algunos de mango corto, hay unos de mango largo y algunos también no tienen... Y algunos también no tienen el mismo grosor del brazo, la misma fuerza, etc. No se tiene que calibrar para poder realizar este análisis. Por ejemplo, un buen análisis para calibrar es medir, ¿no? En un macizo rocoso cuánto te sale de resistencia con martillazos y la tabla, y también compararlo con los resultados que puede salir con el martillo Smith. En el año 2006 también hubo un gran aporte al criterio de Hooke-Brown. El doctor Diederich le ayudó en la investigación a Everhook, en donde ya también dijeron si es que también podemos calcular la resistencia de todo el macizo rocoso en base a ensayos de bloque de roca intacta y otros valores, porque también no hacemos lo mismo con el módulo de formación. Y a partir del 2006 entonces ya también se ha agregado el módulo de formación, la E, y también hay dos E's, una E de la módulo de formación del bloque de roca intacta que se puede medir en el laboratorio, y el EM, que es el módulo de formación de todo el macizo rocoso que se va a calcular. En el programa nos va a pedir si es que tenemos el EI, o sea, el análisis realizado en el laboratorio, o si no, el MR, el módulo de ratio. El módulo de ratio es un relacionador con el cual podemos obtener el EI a partir de una tablita también, igual que el MI, en donde se busca el tipo de macizo rocoso, y este número de módulo de ratio lo multiplicas por la compresión axial del bloque de roca intacta y te va a salir empíricamente LI, ¿no? Si es que no se cuenta con este análisis. Muy bien, esos son los factores de entrada del criterio de Hooke-Brown, pero también en los años 90, finales de los años 90, inicios de los 2000, ya también se dieron cuenta de que a pesar de que era bueno el criterio de Hooke-Brown para obtener valores de todo el macizo rocoso, algunos programas todavía estaban en función de cohesión y ángulo de fricción. Así que se decidió también buscar la forma de que la curva se pueda linearizar, se pueda colocar la línea de
Moore-Coulomb para encontrar la cohesión y el ángulo de fricción. El problema era hasta dónde llevamos la curva, ¿no? Porque la curva, como saben, es así. Si es que lo dejo un límite inferior de sigma 3 un poco más amplio, la curva va a tender a estar muy echada, o si lo reduzco demasiado, la curva va a estar muy parada. Para eso se aplica el sigma 3 máximo, que normalmente en términos generales es igual a la resistencia de la compresión uniaxial entre 4, o si no también se puede aplicar estas fórmulas para taludes y para tunelería. Para taludes, la fórmula está en relación a la altura del talud y al peso específico de la muestra. Y para tunelería, la fórmula está en relación a la profundidad del túnel desde la superficie, o sea, todo el peso que hay arriba, y al peso específico también de la muestra. Con estas ecuaciones podemos calcular cuál es el límite inferior de la tabla de esfuerzos principales, en donde va a ser el máximo que puede soportar el macizo rocoso, el sigma 3 máximo que va a aguantar, y entonces a partir de este límite ya podemos linearizar la curva de Moore-Coulomb. Estas son las ecuaciones, son pequeñitas, en donde lo que hace es encontrar áreas superiores contrarrestadas con áreas inferiores que lo corte la línea de Moore-Coulomb a la de Juki-Brown. Ya está, entonces regresando a la ecuación general de Hogi-Carranza del 2002, ¿qué pasa si es que a sigma 3 lo volvemos igual a 0? Vamos a encontrar la resistencia a la compresión uniaxial, porque sigma 3 está pegado al eje de las coordenadas. Pero si también aplicamos esta equivalencia de sigma 3 igual a 0 en las ecuaciones que encontramos de la equivalente de Moore-Coulomb, también vamos a sacar otra resistencia a la compresión uniaxial. ¿Cuál es la diferencia entre ambas resistencias a la compresión uniaxiales? Esto está bien explicado en un paper de 2005 de Everhoek, también va a estar en la también va a estar en la carpeta de papers, en donde hace una comparación cuál es la diferencia entre estas dos resistencias de compresión uniaxiales, en donde menciona en términos generales de que la resistencia encontrada en base a la fórmula de Juki-Brown va a ser el inicio de la rotura, el inicio de las propagaciones de las microfracturas en un espacio bilinear, atrilinear, etc. ¿no? Es un tema bien amplio. E incluso si es que quieren aprender más, también hay un paper de 2014 del Dr. Everhoek en donde hace ensayos computacionales, etcétera, del inicio y propagaciones de esas microfracturas sigmoidales, etcétera, ¿no? También va a estar en la caja de papers. Y como están apreciando, aquí está la comparación. Es un círculo de Moore bien pequeño, o sea, va a ser una resistencia menor. En esta resistencia menor, si sobrepasa la compresión, ya van a iniciarse deformaciones permanentes. Pero si es que llevamos el círculo de Moore hasta que cruce a la línea equivalente de Moore-Coulomb, vamos a encontrar ya la resistencia global del macizo rocoso. La resistencia global del macizo rocoso es cuando ya el macizo falla. Algunos ingenieros, Everhoek menciona que están interesados en saber cuándo ya se van a producir deformaciones permanentes, donde ya va a perder el macizo rocoso su resistencia a largo tiempo. O otros ingenieros que ya quieren saber en qué momento falla totalmente el macizo rocoso, la resistencia global. Entonces ahí tenemos resistencia uniaxial del macizo rocoso y resistencia global del macizo rocoso. ¿Qué es lo que pasa si en la ecuación general hacemos que sigma 3 y sigma 1 sean iguales? Pues vamos a encontrar la resistencia traccional. ¿Cuánto va a ser el macizo rocoso? ¿Cuánto va a soportar de esfuerzos distensivos? Y finalmente también la ecuación, como ya lo habíamos mencionado al inicio, de cuál sería el módulo de Young de todo el macizo rocoso a partir del módulo de Young del bloque de roca intacta. Muy bien, eso sería lo básico de la parte teórica del criterio Juki-Brown. Si quieren estudiar un poco más, como ya saben, ahí están los papers básicos en la caja de papers de descarga. Algunos los he traducido, por ejemplo, como les mencioné, del 2007 y de donde daba las premisas cómo utilizarlo, el criterio de Juki-Brown, y el 2013 la cuantificación, lo he traducido, pero eso fue hace años, así que si encuentran errores me perdonan. También voy a dejar unos libros, por ejemplo, Practical Rock Engineering, que es una historia bien interesante, ¿no? Everhoek era un investigador que daba tan buenas cátedras que sus alumnos lo que hicieron es juntar sus apuntes y crear un libro. Y ese libro fue tan pedido que el mismo Everhoek tuvo que rediseñar, reeditar todo ese libro ya en base a su precisión, ¿no? Y ahora ya es un básico que tenemos que estudiar para la ingeniería de rocas. El capítulo Rock Mass Properties, en donde habla toda la historia también y todo lo que tiene que ver con la parte de criterio Juki-Brown,
También lo he traducido, ese capítulo, también si es que encuentran errores me perdonan. Y ahora sí, ya vamos a ver este criterio dentro del programa RockData. Vamos a iniciar con el programa RockData 4, que es el más difundido me parece, y luego ya el RockData 5. En el programa, esta es la vista general del programa. Si es que algo han malogrado, quieren crear un nuevo proyecto, simplemente acá así lo cierran, crean uno nuevo, etcétera. También lo pueden guardar, colocar su nombre, pero solo va a aparecer el nombre aquí. No hay tanta personalización como el RockData 5. Muy bien, si es que queremos ver si es que estamos en el criterio correcto, nos vamos aquí, Project Settings. Aquí en Project Settings vamos a escoger el generalizado de Hooky Brown y su última versión. No hay dudas en ello, no hay que escoger otra versión anterior. Este criterio de Moore-Coulomb y Barton-Bandis lo vamos a ver en otro video, porque son prácticamente un mundo diferente, y Power Curve también en otro video. Las resistencias, las unidades en megapascales, porque la diferencia va a ser mucha. Van a ver, para suelos vamos a utilizar kilopascales por la diferencia de resistencias entre suelos y rocas. En este caso, megapascales para rocas. Damos OK. Aquí vamos a utilizar primero en base a tablas. Por ejemplo, si es que ya realizaron ensayos uniaxiales, lo colocan acá la resistencia a la compresión uniaxial del bloque de roca intacta. O si es que con el martillo Smith calcularon, también lo pueden colocar manualmente. O si no, con la tabla de Brown pueden escoger qué tipo de macizo están: R0, R1, R2, R3, R4, R5, R6. Algunos ejemplos de los límites, tenemos por ejemplo el R0. Aquí en mi región tenemos los famosos volcánicos, en donde sus arcillas son tan susceptibles a la materialización, hasta por el mismo clima, que se comportan ya como arcillas. A veces estos volcánicos, colocas tu dedo cuando está humedecido y se penetra, ¿no? Ahí, como diría el Dr. Everhoof, mejor tratarlo como si fuera suelo a veces ya. Y el límite superior, aquí encontramos en los intrusivos. Hay unos intrusivos que están hacia la costa, que das más de 10 martillazos, no lo puedes fracturar. A veces tanto te cansas dando martillazos que mejor buscas otra muestra, ¿no? O en minería también se encuentran las famosas alteraciones de sílice masiva. Esas son unas alteraciones bien resistentes. Por ejemplo, vamos a seleccionar un macizo que sea de tipo 4, aquí. Aquí pueden jugar con los límites, ¿ya? Si es que el valor no le sale a la realidad 75, pueden jugar entre estos parámetros de 50 a 100, pero el promedio es 75. GSI, como ya lo habíamos visto en la teoría, esta es la tablita anterior. Para general, ¿cómo se utiliza? Pues aquí están sus descripciones en cada una. Aquí está también sus condiciones de discontinuidades. Aquí siempre me gusta hacer un paréntesis, ¿no?, cuando explico estos temas. Una persona normal, con criterio normal, si es que encuentra una roca que tiene una superficie bien suavecita, o a veces rellena con arcilla, le va a parecer bonito, ¿no? Es bien suavecitos. Para la geotecnia es todo lo contrario, es una superficie muy mala. ¿Por qué? Porque si colocas un bloque encima, el bloque se va a deslizar y nos va a matar. Pero caso contrario, por ejemplo, si es que una persona encuentra una discontinuidad muy rugosa, pasa tu mano, sale sangre, para ellos va a ser bien fea, ¿no? Pero para los geólogos es una buena discontinuidad, porque si colocas otra encima con las mismas características, no se va a deslizar, no se va a caer ese bloque. Entonces aquí tenemos límites, ahí hay unos índices, por ejemplo, muy rugosa, la discontinuidad muy rugosa, inalterada, etc. Y la muy pobre, por ejemplo, es una discontinuidad ya con cizalleada, con rellenos, etc. Y el límite vertical es la blocosidad. Aquí, como les mencioné, en la otra tabla ya va a estar eliminada la superior e inferior, pero aquí están. La masiva, cuando hay una o dos discontinuidades, ves en el macizo rocoso. Blocosa, ya cuando aparecen 3 familias de discontinuidades, se forman los famosos cubos, ¿no?, de discontinuidades. La muy blocosa, ya cuando ya aparecen más de 4 familias de discontinuidades. La disturbada, ya cuando ya empiezan a plegarse los macizos rocosos por acción tectónica. Y desintegrada, ya por ejemplo cuando ha perdido el macizo rocoso su forma inicial. Si es que era sedimentaria, por ejemplo, ya no aparece, ¿no? Laminada y cizallada, ya no se ven ni discontinuidades, todo ya está cizallado. También se elimina de esta parte. ¿Cómo se utiliza? Pues simplemente, por ejemplo, si tengo un macizo que es muy blocoso, pero ya aparece una cuarta familia de discontinuidad, me ubico en este eje, ¿no? Desde acá, bajando por acá, más o menos en medio de los dos, si es que tiene ambas características en medio. De igual manera, las condiciones de discontinuidades, voy buscando, si es que está entre ambas, coloco en medio. Entonces, si es que estoy en este caso, por ejemplo, de muy buena a buena y de blocosa a muy blocosa, me ubico por acá.
o si no en campo llevo la tabla y voy sombreando, voy dando un área, cuál sería los límites de GSI que podrían dar. Incluso hay un paper de eso, ¿no? En el 2009 donde menciona, es mejor estar aproximadamente bien que exactamente mal. Algunos ingenieros piensan que ya han tenido la suficiente experiencia y ya dan números exactos, ¿no? Pero a veces esos, al dar números exactos se pueden equivocar. Mejor sombréalo, donde es la zona que te parezca mejor. Acá, por ejemplo, sombreas la zona y el número central ya es el número que le das. De igual manera para el flish, aquí funciona de izquierda a derecha, de izquierda más composición de material duro y a derecha más composición de material débil. Los flish, para recordar, son macizos rocosos heterogéneos, o sea, un estrato de roca dura, un estrato de roca débil, pero que han sufrido un evento tectónico y los ha deformado. Y ya en la escala vertical ya se mide la deformación, arriba menos deformación y abajo ya mucha deformación. De igual manera, si es que está pasando de C a D, por ejemplo, y también ya está pasando de formarse a F, entonces estamos entre C y D en relación a F, más o menos por acá, ¿no? En esa dirección, 32 en este caso. Ok. El MI, como les mencioné, acá lo pueden buscar la tabla. Por ejemplo, quiero una lutita, entonces por tipo lo puedo filtrar. Sedimentaria, textura muy fina. Y acá ya me aparece claystone, lutita. 4 más menos 2 y el promedio 4, ¿no? El D, la disturbación, como ya les mencioné, hay para túneles, para pendientes, y acá el mensaje de tener cuidado al utilizar el D. No aplicarlo a todo el macizo rocoso, sino zonificarlo, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que estamos en un talud, en minería a cielo abierto, con excavación mecánica, 0.7. Miren cómo va a cambiar la curva. Está así en primero. Ahora lo cambio ahí. Se echa un poco más. Va perdiendo resistencia, así que tengan mucho cuidado porque si no lo pueden menospreciar demasiado el macizo rocoso. Aquí, como lo habíamos mencionado, si tienen ensayos de módulo de Young, del bloque de roca intacta, o si no el módulo de ratio. Acá pueden seleccionar qué tipo de roca están. Vamos a regresar a nuestra textura media, muy fina, decir, nuestra lutita, claystone. Ok. Y ya está, con esto calculamos empíricamente el módulo de formación y con esto nos va a ayudar a calcular ya el módulo global del macizo rocoso. Acá, como les había mencionado, el límite inferior en cuestiones de sigma 3 y sigma 1 es normalmente sigma, la resistencia a la compresión inicial del bloque de roca intacta entre 4, o si es que ya tienes conocimiento que lo vas a aplicar este estudio, por ejemplo a taludes, cuánto es el peso específico de la muestra, lo colocas acá, y la altura del talud acá. Y ya se restringe, acá está el nuevo sigma 3 máximo, ya se restringe hasta ya esa línea. Activamos esta linearización de Moore-Coulomb, esa fórmula que está linearizándose. Ahí está. Si quieren cambiar el color de las curvas, aquí en esta parte visual lo pueden cambiar. Hooky Brown lo pueden dar un color Moore-Coulomb lo pueden dar este color, etcétera, ¿no? Y los resultados ya se ven en esta parte de acá. Si quieres exportar los resultados, te vas aquí a Excel. Y estos van a ser los resultados, puedes agregarlos a un informe. Si es que estás en un programa de Rock Science mismo, puedes irte acá a Editor, copiar la data y pegarlo en el Rock, en el RS2 o el Slime. Y ahora vamos a ver el tema de si es que tienes análisis de laboratorio. Si es que tienes análisis de laboratorio triaxial, te vas acá, usar datos de laboratorio, y aquí agregas tus pares sigma 3, sigma 1. Como les mencioné, un mínimo de 5 análisis para que salgan buenos resultados. Acá les voy a dejar una tabla de ejemplos. Por ejemplo, sigma 3, sigma 1, lo doy a copiar sin el título. Me voy a la tabla, selecciono aquí y le doy pegar. Ya está. Aquí seleccionan qué tipo de fórmula quieren para crear la curva. Normalmente escojo la Leverhead, también pueden utilizar Simplex o regresión lineal y ven cómo va cambiando, ¿no? MI y la resistencia. Como les mencioné, pueden escoger visualmente cuál es la mejor curva que pasa por todos los datos. En este caso, mejor ahí nomás, la versión de esta versión más reciente, ¿no? Esta ecuación 14 y 15, 14 de MI y 15 de resistencia a la compresión inicial del bloque de roca intacta.
Damos OK y aquí ya se aplican esos numeritos. También se pueden utilizar datos de campo, datos del macizo rocoso, si es que pudieran. Aquí se puede agregar. Acá se puede calcular el MI, GCI, MB, SIA desde datos de campo del macizo rocoso. Estos ensayos son un poco más costosos. Si es que logran utilizarlos, ya lo pueden colocar ahí estos factores. Por ejemplo, aquí vamos a agregar 8 valores de la tabla de ejemplos TriExcel. Seleccionamos, copiamos, vamos a la tablita, selecciono acá y pego. Y acá ya me va a salir MI, MB, SA y el GCI. Ok, y ahí está. Entonces ya vimos cómo agregar los datos en el RockData 4 en cuestiones de tablas y cuestiones de laboratorio. Ahora vamos a ver en el RockData 5. Aquí en este tema también me gustaría contarles un poco, ¿no? Personalmente, en el momento que estuve llevando estos cursos, me interesé tanto en este tema que me contacté directamente con el representante en Sudamérica de Rock Science. Logramos un convenio educativo, que el cual no está tan caro porque nos dan unas licencias para nuestro laboratorio para poder utilizarlas, probarlas y utilizarlas en nuestro curso, ¿no? No sé cómo estará el día de hoy, pero es interesante. Si es que ustedes en su universidad son docentes universitarios o estudiantes, pidan que se les pueda hacer este convenio con el representante de Rock Science y van a obtener estas licencias originales en su laboratorio para utilizarlas en su enseñanza, en su aprendizaje e investigaciones. Si es que no contaran con esta posibilidad, pueden descargar de la página versiones prueba que lo pueden utilizar por 2 semanas mientras realizan su investigación o la prueba, ¿no? Y poder plantear a su empresa el comprarlas. Yo, por ejemplo, aquí tengo una licencia registrada a mi empresa porque me interesó tanto este software que algún día esperé comprarlo y lo compré. Y aquí, como les menciono, esta es la presentación del RockData 5 en donde se pueden ustedes visualizar algunos cambios bien sustanciales. Ahora la tabla, la barra lateral está más personalizada, lo puedo minimizar, maximizar, acá aparece una leyenda e incluso en la clase final de este software vamos a ver el tema de creación de membretes, informes, etc. Es bien interesante. Acá también ahí podemos cambiar el nombre del material. Por ejemplo, lo voy a colocar acá, E1 de estación 1. Y aquí para ingresar datos, ¿no? Aquí para la resistencia a la compresión uniaxial no ha habido cambios en la tabla de Brown, sigue siendo los mismos estándares. El GCI, como les mencioné, ya está el GCI cuantificado. El general, ya sin los límites superior e inferior, líneas paralelas. Aquí también el tema del flish ha cambiado y ahora ya hay 11 tipos de flish. Como les mencioné, recordando, acá hay unos índices de izquierda a derecha, incremento de la proporción de roca dura a la izquierda o roca frágil a la derecha, y de arriba hacia abajo de deformación tectónica. Hay flechitas que indican cómo se van disturbando estos macizos rocosos y índices también, cómo leerlos. También me parece que lo he traducido, si es que está así lo voy a colocar en la tabla de descarga. El general también me parece que lo he traducido, el paper, ahí en el paper traducido lo van a encontrar esta tabla. Y el cuantificado se van a la calculadorita en donde van a poder encontrar el GCI, el RQD, pueden ubicarlo de diversas formas. La fórmula general es esta para tema de cores, logueos geomecánicos, el número de piezas mayores a 10 centímetros sobre el tamaño total de la muestra. O también hay una fórmula que siempre utilizamos que mide según la frecuencia de discontinuidades por metro en cuestiones de taludes viales. Y aquí escoges qué tipo de condiciones de discontinuidades quieres colocar, las del 89, las del 76 o las del criterio de Q de Barton. En este caso el criterio más utilizado es el del 89 y aquí están sus valores, ¿no? Los subíndices de persistencia, apertura, rugosidad, relleno y alteraciones. Colocan simplemente esos dos y el GCI va a ser igual a 1.5 condiciones del 89 más RQ de entre 2. Ya está. Damos clic en OK. Ese es el GCI. El MI también no ha habido cambios sustanciales en la versión 4 a la versión 5. Tipo de roca, textura muy fina, por ejemplo un claystone. No hay problema. El D, como les mencioné, siempre su mensaje abajo. Tengan cuidado con el D.
Por ejemplo, en minería, producción por voladura de producción, que significa que hay voladuras más de una vez por día incluso. El MR también, de igual manera, según el tipo de roca y su granulometría, pueden filtrarlo. Aplicación para taludes, por ejemplo, de igual manera, el peso específico de la muestra y la altura del talud. En la caja de herramientas principales pueden cambiar de visualización de solo quiero ver esfuerzos principales, solo quiero ver normal versus saliente o mostrar ambos. Aquí también se ve la equivalente de Moore-Coulomb. Y también aquí aparece la línea de Moggy, que en la versión 4 no la teníamos directamente. La línea de Moggy nos indica que si es que el material cae por debajo de la línea de Moggy, es un material de comportamiento plástico. Caso contrario, si es que la línea de Moggy caería por debajo del envolvente de rotura de Hooky-Brown, nos indicaría un comportamiento frágil. Vamos a ver en el ejemplo. Aquí nos está saliendo un comportamiento plástico, dúctil, y por ejemplo vamos a subir la resistencia. Vamos a subir la resistencia a R4 nomás, un GSI de 72 por ahí. Ya miren, en este caso ya la línea cae por debajo, lo que nos indica un macizo rocoso frágil. Ahora, si es que quieren cambiar la visualización en Rock Data 5, simplemente minimizan esto de acá, activan por ejemplo sigma 1, sigma 3 y aquí ya pueden cambiar los colores. Por ejemplo, aquí para los principales, colocarle rojo. Ese es el envolvente de Hooky-Brown, la envolvente de Moggy, la línea de Moggy, por ejemplo verde, y de Moore-Coulomb, por ejemplo rojita, aunque no, ya está rojo, una azulita. ¿Vieron? Ahí se puede personalizar. De igual manera nos vamos a normal versus saliente, acá también se puede personalizar. Rojita era la primera y la otra azulita. Regresamos a los dos y ahí están los resultados. De igual manera podemos exportarlo y también generar reportes. Eso lo vamos a ver en la clase final. Vamos a desaparecer la línea de Moggy y también vamos a desaparecer la línea de Hooky-Brown. Para ver un ejemplo más, aquí hay algo interesante. En el Rock Data 5 puedo agregar un nuevo material. Voy a colocarle 2, estación 2, y comparar, ¿no? En la estación 1 teníamos estas resistencias, en la estación 2 estas resistencias, y visualmente ya podemos ir comparando, ¿no? Y acá tenemos unos ampliadores, unos de las resistencias instantáneas de Moore-Coulomb o también de esfuerzos. Vamos por ejemplo uno de instantánea de Moore-Coulomb y aquí ya podemos jugar con esta línea, ¿no? Por ejemplo, si es que tuviera un par de resistencias que cayera acá en medio de las dos, indicaría que no va a soportar a este macizo, pero sí va a soportar en este macizo, ¿no? Entonces, ¿en dónde debería ser mi construcción? En el otro macizo. Y ahora sí, para ver el tema de datos de laboratorio, aquí en el Rock Data 5 nos vamos aquí, usar datos de laboratorio. Aquí escogemos qué tipo de datos estamos utilizando, datos de laboratorio o de campo. En este caso primero datos de laboratorio. De igual manera me voy a datos de laboratorio, lo selecciono, lo copio y aquí selecciono acá y pego. Ahí están mis datos. Aquí hay nuevos ya factores para linearizar. Aquí tenemos el algoritmo, qué tipo de algoritmo. Aquí hay un nuevo método, el de Cuoco, es creo que mejor. Sumatorio de error, básico por ejemplo. Y error absoluto como siempre. Y esta es la línea final. Aquí con qué datos lo quieres sincronizar. Lo quiero sincronizar con la estación 1. ¿Ok? Y estos son los datos que me va a llevar. 15 y 14. A ver, vamos a regresar a las tablas generales, usar tablas de referencia. Me voy al 1 y como ven ya estos datos de laboratorio ya se han fijado, ya no los puedo alterar porque vienen datos de laboratorio. Solo necesitaría el GCI y el D. Y ya si tuvieran datos de campo, se van acá, datos triaxiales de campo, seleccionan datos de campo, vamos a agregar un nuevo material. Datos de campo, field data.
Y aquí vamos a sincronizarlo con el material 2, porque el 1 ya está ocupado con el otro ensayo de laboratorio. Voy a desplegar esto de acá y me voy a mis datos de campo, los voy a copiar y doy clic acá y pegar. Esos son mis datos de campo. De igual manera minimizo esto de acá, algoritmo, modificado de Cuoco, sumatoria de error, por ejemplo vertical, y tipo de error absoluto. Acá también me salen más opciones, análisis de insertibilidad, cutoff y también algunos ajustes de curvatura. Estos ya son para análisis más avanzado, pero ustedes ya pueden, como les mencioné, ir probando con estos de acá. Esto es lo vamos a dejar para si es que hacemos un curso avanzado. Muy bien, vamos a regresar a nuestra presentación de tablas. Nos vamos a nuestro material 2 que hemos sincronizado y ya vamos a ver que ya está ocupado estos datos de acá también. Estos sí han sido calculados a partir de campo. Muy bien, eso sería todo por esta sesión en donde hemos visto el criterio de Hook y Brown en el programa RockData en su versión 4 y 5. Ya en siguientes videos vamos a ver los otros criterios de Moore-Coulomb, Barton-Bandis y la presentación final de los resultados. Muchas gracias por su atención y ya saben, si es que les gustó el contenido, no se olviden suscribirse para estar atentos de los nuevos videos y compartirlo con sus amigos a quienes les podría interesar. Hasta luego.